Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos que nos siguen a través de la página del Instituto Centroamericano de Estudios Teológicos y Sociales, ICAED. Hoy iniciamos la jornada sobre el tema de la Reforma Protestante. Como habíamos anunciado, hoy estaremos iniciando el tema, ¿verdad?, con la conferencia sobre el contexto histórico de la prerreforma, que son acontecimientos muy importantes, acontecimientos históricos que nacen, ¿verdad?, por la evolución de la iglesia que quiere reformas. Bien, entonces, sin más preámbulo, queremos agradecerles por estar acá con nosotros y esperamos tener un momento muy agradable y esperamos que al final pues puedan hacer ustedes sus preguntas, sus inquietudes para poder responder, ¿verdad? Y no quedarse ahí con las incógnitas. Bien, la prerreforma es un tema que hoy estamos iniciando, el movimiento, ¿verdad? A ver si vamos a hacer la introducción breve sobre que la prerreforma es un movimiento, es un periodo histórico, ¿verdad? Un periodo de tiempo que precedió directamente a la Reforma Protestante del siglo XVI. Y este movimiento de prerreforma incluye una serie de pensadores y reformadores que plantearon críticas y preocupaciones sobre la Iglesia Católica Romana en la Edad Media tardía. Aunque la Reforma Protestante propiamente dicha comenzó en el siglo XVI con figuras como Martín Lutero, Juan Calvino y otros más, sin embargo, la semilla de la Reforma ya se había sembrado en los siglos anteriores. Por eso hoy vamos a hablar sobre este movimiento que precedió a la Reforma Protestante. Bien, entonces, pero es importante ubicarnos en el contexto histórico, ¿verdad?, de este movimiento. Por eso vamos a hablar un poco sobre el contexto histórico de la prerreforma. El contexto histórico de la prerreforma que precedió directamente a la Reforma Protestante del siglo XVI, como señalaba, estuvo marcado por una serie de factores, factores políticos, factores sociales, factores religiosos y culturales en la Europa de la Edad Media. Entonces, todos estos elementos, ¿verdad? Esta serie de factores, pues, ¿verdad?, incidieron en que se diera un movimiento. Muy bien. Luego tenemos, dentro de los elementos que tienen que ver con el movimiento de prerreforma, tenemos en primer lugar el papado y el poder de la Iglesia. En la Edad Media, la Iglesia Católica tenía un poder considerable en Europa. El papado ejercía una autoridad religiosa y política, fíjese bien, y la Iglesia estaba involucrada en una variedad de asuntos, incluyendo la recaudación de impuestos, como fueron las indulgencias y la mediación en asuntos políticos. Entonces, es importante ver estos aspectos, ¿verdad? Porque aquí empieza una inquietud en los miembros del clero. Bien, luego tenemos que hay una corrupción y abusos en la iglesia.
A lo largo de los siglos surgieron preocupaciones sobre la corrupción dentro de la iglesia. Y esta incluía la simonía, que no era más que la venta de cargos eclesiásticos, la inmoralidad entre el clero, la venta de indulgencias que prometían el perdón de los pecados a cambio de dinero. ¿Verdad? Bien, entonces este es un segundo elemento. Luego tenemos un tercero, ¿verdad?, que es dentro de este contexto, es el renacimiento, el movimiento del renacimiento y el humanismo. El renacimiento fue un movimiento cultural que promovió, óigase bien esto, un renovado interés en la erudición clásica y una mayor atención a las fuentes originales, incluyendo acá los textos bíblicos. Por otro lado, el humanismo cristiano influyó en la crítica de las prácticas y las enseñanzas de la iglesia. Entonces, este tercer elemento también marca el contexto de la prerreforma. Bien, luego tenemos otro elemento que hace notar en este contexto es el desarrollo de la imprenta. Bueno, la invención de la imprenta con el alemán Gutenberg en el siglo XV permitió la rápida reproducción y distribución de libros, incluyendo la Biblia, ¿no? Claro está que esto facilitó la difusión de nuevas ideas y la disponibilidad de la Biblia en lenguas vernáculas, que era como una gran necesidad. Entonces, la imprenta también, ese es un elemento, ¿verdad?, que genera inquietudes y que resaltan en este contexto. Muy bien. Luego tenemos movimientos religiosos heterogénicos. Surgieron una cantidad de movimientos religiosos considerados heterodoxos por la iglesia del momento, como fueron los valdenses, los cátaros, los lolardos. Estos movimientos, ¿verdad?, cuestionaron la ortodoxia católica que había en ese momento, lo que los llevó a que fueran perseguidos, ¿verdad? Entonces, la Edad Media es un tiempo muy cruel en estos aspectos con la libertad religiosa. Muy bien. Luego tenemos figuras claves de la prerreforma. Figuras como Juan Wycliffe en Inglaterra, Jan Hus en Bohemia, hoy parte de la República Checa. Estos señores plantearon críticas muy importantes a la iglesia y sus prácticas. Wycliffe abogó por la traducción de la Biblia al inglés y la reducción del poder de la iglesia. Juan Hus desafió la autoridad del papado y la venta de las indulgencias. Por supuesto que esto era un atrevimiento, para ser un desafío, ¿verdad?, al poder papal. Bien, luego tenemos dentro del contexto que hay una serie de conflictos políticos y religiosos que inciden en el movimiento de prerreforma. Europa estaba marcada por tensiones políticas y religiosas en este periodo. Había pasado Europa la famosa Guerra de los 100 años, que se dio en el periodo entre 1337
al 1453. Y los conflictos entre diferentes estados y monarquías. Estos conflictos a menudo tenían un componente religioso, porque la Europa de la Edad Media era bastante religiosa. Y entonces todo lo religioso movía y se mezclaba con lo político. Muy bien. Luego tenemos que hay un descontento en la gente. Entre la población había un creciente descontento con la iglesia debido a su corrupción y a las demandas financieras impuestas a la gente común. Desde luego que esto llevó a un terreno fértil para las críticas y reformas religiosas. Bien, luego queremos ver algunos aspectos claves del movimiento pre-reforma. Entonces, dentro de este movimiento de pre-reforma, hay dentro de la iglesia una renovación monástica. Dentro de la iglesia católica hubieron movimientos de renovación monástica que buscaban revitalizar la vida religiosa monástica y restaurar la disciplina en los monasterios. Ejemplos notables incluyen la fundación de la Orden de los Franciscanos por Francisco de Asís, muy conocido, y la Orden de los Dominicos por Domingo de Guzmán, que eran intentos de renovación dentro del monasterio de la iglesia. Bien, luego tenemos movimientos reformistas. Dentro de la iglesia surgieron grupos y movimientos reformistas que abogaban por una vida cristiana más piadosa y austera. Una mayor atención a la predicación y a la enseñanza de la Biblia, destacándose el movimiento devoto o devocional, como se llamaba, que enfatizaba la devoción personal y la imitación en Cristo. Estos movimientos, ¿verdad?, se empezaron a dar dentro de la iglesia. Bien, luego tenemos que hay una crítica a la corrupción. Varias figuras eclesiásticas como Bernardo de Claraval, Pedro Baldo y John Wycliffe, estos expresaron críticas sobre la corrupción en la iglesia. Como señalaba, incluían dentro de esta corrupción la simonía, que no era más que la venta de cargos eclesiásticos, y la inmoralidad bien desarrollada dentro del clero. Bien, luego tenemos dentro de este contexto la traducción y distribución de la Biblia. Algunos prerreformadores abogaron por la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas para que las personas comunes pudieran leerla en su idioma. Por eso Wycliffe en Inglaterra produjo una versión en inglés de la Biblia para que la gente la leyera, ¿verdad? Entonces, luego queremos ver aquí algunas figuras que se destacaron en este movimiento de pre-reforma. Tenemos acá al señor, ¿verdad?, en Inglaterra, John Wycliffe. Fue un teólogo y reformador inglés que cuestionó la autoridad del Papa y la necesidad de intermediarios clericales entre Dios y los creyentes. Para él no debía de haber intermediarios. También defendió la traducción de la Biblia al inglés para que las personas comunes pudieran leerlas en su propia lengua. Bueno, esto sucedió en Inglaterra de la Edad Media. Luego tenemos al señor
Juan Hus. Hus fue un líder religioso checo que abogó por reformas en la iglesia. Se opuso a prácticas que consideraba corruptas, como la venta de las indulgencias. Desde luego fue excomulgado y condenado a la hoguera como hereje, lo que generó tensiones en Europa y contribuyó a la atmósfera de pre-reforma. Bien, luego tenemos al señor Pedro Baldo, que de ahí vienen los valdenses, que fueron un grupo religioso que surgió en el siglo XII. Abogó por una vida cristiana más simple y la predicación de la palabra de Dios en la lengua vernácula. Fueron perseguidos por la Iglesia Católica debido a sus creencias heterodoxas. Su énfasis estaba marcada en la pobreza voluntaria, la predicación itinerante y la lectura de la Biblia en la lengua vernácula. Por supuesto, esto estaba en contraposición a la práctica común de la iglesia de la época, de utilizar el latín en las liturgias y las enseñanzas. No había otro idioma. Todo se hacía en latín. Muy bien. Luego tenemos el humanismo cristiano. Lo señalábamos en el contexto. Durante el Renacimiento hubo un resurgimiento del interés por las fuentes cristianas originales y la erudición bíblica. Hay que volver a los principios. Figuras como Erasmo de Rotterdam promovieron una lectura más práctica, más crítica de los textos bíblicos y cuestionaron la ortodoxia que manejaba la iglesia en el momento. Bien, luego tenemos aquí algunas conclusiones que he elaborado para este tema. Es importante señalar que en este contexto se gestó un clima de insatisfacción y deseos de reforma dentro de la Iglesia Católica. Este ambiente crítico proporcionó el telón de fondo para que surgieran líderes reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio y otros en el siglo XVI. Estos finalmente, por supuesto, desencadenaron la Reforma Protestante y llevaron a una serie de cambios significativos en la Iglesia y en la teología cristiana. Bien, luego es importante señalar que estos movimientos y figuras de la pre-reforma contribuyeron a la creación de un clima intelectual y religioso en la Europa de la Edad Media que fue propicio para que se diera la Reforma Protestante. Las críticas y las demandas de reformas en las prácticas y en las enseñanzas eclesiásticas se intensificaron en los años previos al surgimiento de la Reforma Protestante en el siglo XVI. El movimiento de prerreforma sentó las bases para los cambios religiosos y teológicos que se definieron en el siglo XVI. Bien, con esto, conclusiones, quiero agradecerles a ustedes por haber estado estos minutos conmigo y espero vernos en el próximo encuentro donde estaremos
hablando sobre la Reforma Protestante, cuáles fueron sus contribuciones a la teología cristiana, ver a la Reforma como una nueva forma de ser iglesia, ¿verdad? En un nuevo contexto, en un nuevo mundo, ¿verdad? En un mundo moderno. Entonces estaremos viendo y también hablaremos de cada uno una de las propuestas que plantearon los reformadores. Muchas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima entrevista. Que Dios les bendiga.